what Donald Trump said and Lo que dijo Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión, en relación con la política exterior de Estados Unidos, especialmente respecto a la guerra en Ucrania, fue muy breve. Dedicó quizá unos 15 segundos a hablar de Rusia y Ucrania, luego alrededor de un minuto a Irán, y casi nada a China. En tu opinión, ¿cómo percibe Rusia, por ejemplo, la política exterior de Donald Trump basándose en ese discurso? Bueno, creo que ante todo, tenemos que entender de qué trataba este discurso. Era un discurso interno para una audiencia estadounidense. No fue una plataforma que utilizara para comunicarse directamente con líderes extranjeros. Y aquí entramos en lo que considero la arrogancia de Donald Trump. No está buscando el permiso del pueblo estadounidense para hacer nada en el ámbito de la política exterior. No está pidiendo su aprobación. No está intentando venderles nada. Hará lo que quiera hacer, cuando quiera hacerlo. Y recordemos que se está dirigiendo al Congreso. No está pidiendo permiso al Congreso. Básicamente, ha dicho que el Congreso simplemente no importa en cuestiones relacionadas con la política exterior. Por eso obtuvimos tan poco. Quiero decir, la gente que esperaba que se levantara en el discurso del Estado de la Unión y declarara la guerra a Irán o presentara un plan detallado, no, ese no es el foro adecuado para eso. Este no es el presidente estadounidense promedio. Es un hombre que ha afirmado que actúa más como un dictador. Vimos pruebas de que su gobierno es poco más que un culto a la personalidad, el culto a Donald Trump. Y vimos que no le importa la Constitución estadounidense. No le importan los contrapesos ni los equilibrios de poder. A él no le importan las advertencias que se dieron a todos los estadounidenses cuando se debatía la Constitución. Sabes, de nuevo, animo a todo el mundo a salir y leer los papeles federalistas. Leer dos en particular. El Federalista número 10 de James Madison y el Federalista número 51, también de Madison. El Federalista número 10 habla de los peligros del faccionalismo, cuando el país se divide en facciones dominadas por la emoción. No piensan en lo que es mejor para el país, para el conjunto. Piensan en lo que es mejor para ellos mismos, para su facción. Y ya sabes, la idea de una república grande se suponía que debía contrarrestar el peligro de las facciones. Ese era el argumento que hacía Madison. Y la mejor manera de formar una gran república es tener una república constitucional. De ahí la necesidad de una constitución. El Federalista número 51 habla de la necesidad de frenos y contrapesos para evitar la acumulación de poder en manos del Ejecutivo, lo que podría transformar lo que se pretendía que fuera una república constitucional en una tiranía. Los frenos y contrapesos significan que tenemos tres ramas de gobierno separadas pero iguales. Lo que se vio en el discurso sobre el Estado de la Unión no fueron tres ramas de gobierno separadas pero iguales. Se vio al presidente burlándose abiertamente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, básicamente diciéndoles que su fallo no importa, que va a hacer lo que quiera hacer. Y no hay nada que puedan hacer para detenerlo, porque no tienen ejército ni fuerza policial, nada de nada. Pueden aprobar, ya sabes, podemos hacer una determinación aquí, y podemos, ya sabes, presentar un caso aquí, un juicio allá, una resolución en otro sitio. Pero a menos que exista un mecanismo de aplicación, es inútil. Y el mecanismo de aplicación es, por supuesto, el Congreso de los Estados Unidos. De nuevo, parte del Federalista número 51 dice que la idea de otorgar a cada poder una autoridad significativa era garantizar que lucharan para evitar que otro poder les arrebatara la suya. Así que la idea es que el Congreso debe luchar para preservar las prerrogativas del propio Congreso. Una de las prerrogativas del Congreso es asegurarse de que el presidente no anule al Poder Judicial ignorando la ley. Y eso se hace mediante un proceso de destitución. Es increíble lo que ocurre cuando se empieza a amenazar con destituir a un presidente por violar la Constitución.
Pero el Congreso ya no funciona como un Congreso, como un cuerpo único. El Congreso se ha convertido ahora en un conjunto de facciones que luchan entre sí. Y lo vimos claramente. Todo ese espectáculo de levantarse, sentarse, ¡qué vergüenza! Se burló de los demócratas, los llamó antipatriotas, los insultó de todas las formas posibles. Así que, cuando tienes a un presidente que se comporta de esta manera, ¿por qué crees que va a explicarte algo? A ti, a nosotros, al nosotros el pueblo. Desde luego, no va a pedir permiso al Congreso, simplemente lo va a hacer. Y lo que vimos allí fue narcisismo impulsado por el ego. La ley Trump, yo no la llamé así, no me culpéis, la llamaron la cosa de Trump, porque son buena gente, lo que significa que saben quién es el jefe, quién es el responsable. Eso fue lo que pasó. Alguien me hizo una pregunta, hice un panel sobre Al-Mayadeen después y me dijeron, ya sabes, el discurso se alargó y se alargó. ¿Sentí que había una muestra de confianza por parte del presidente o algo así? Dije que no. El hombre que dio ese discurso no es un hombre seguro de sí mismo. Abraham Lincoln era un hombre seguro de sí mismo. Lee su discurso de Gettysburg, su brevedad y, sin embargo, la gravedad, la fuerza que acompañaba a esa declaración, a ese discurso pronunciado por un hombre confiado. Cuando tienes a alguien ahí arriba, parloteando y parloteando sin parar, no es una persona segura. Está ahí posando, porque todo gira en torno a él y a la necesidad de parecer más grande que la vida, mejor que la vida. Y eso fue lo que se mostró. Básicamente, lo llamo la muerte de América. No fue un discurso sobre el Estado de la Unión, fue un discurso sobre el Estado de Donald. Y el Estado de Donald no está muy bien en este momento. Tuvimos a Chuck Schumer diciendo que lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán es un asunto serio que debería debatirse. Pero como mencionaste, quería que Donald Trump, de hecho, antes del discurso, dijo eso. Dijo, queremos escuchar al presidente de Estados Unidos, pero no dijo mucho al respecto. No se trata solo de nosotros desde fuera. Se trata de Chuck Schumer, ya sabes, el líder de la minoría. Es el líder de una facción. No es el líder de un gobierno minoritario, porque ya no funcionamos como un gobierno. Es el líder de una facción minoritaria. Por lo tanto, es irrelevante. Ese es uno de los peligros del faccionalismo. Es nosotros contra ellos, al 100%. En lugar de que la gente trabaje unida, podemos tener opiniones políticas diferentes, pero reconocemos la singularidad del Congreso y la necesidad de trabajar juntos en un gobierno con tres poderes separados, pero iguales. Entonces las palabras de Chuck Schumer resuenan, tienen importancia. Al fin y al cabo, es senador en el Congreso, pero ahora mismo solo es un líder de facción. A Trump no le importa la otra facción. Es irrelevante, no importa. ¿Qué quiere Chuck Schumer? Es tan culpable como cualquiera en la creación de este faccionalismo. Sabes, esto no es una calle de sentido único. Donald Trump no inventó esto ayer. Simplemente llegó y tomó un sistema enfermo y lo llevó a su conclusión lógica, porque ya sabes, hace mucho tiempo el Congreso dejó de trabajar para la presidencia y los partidos empezaron a trabajar para los presidentes de su propio partido político. Así que ahí empieza el faccionalismo. Lo único que mantiene unida a la República es la idea de la diferencia, la distinción entre el Congreso y la presidencia, donde el Congreso aún decía, importamos. Hoy en día, el Congreso no importa, simplemente no. Los republicanos, la facción, hacen lo que el presidente, el líder del culto, les dice que hagan. Así que, ¿a quién le importa lo que dijo Chuck Schumer? Al presidente no. Al Congreso, a los republicanos tampoco. Y francamente, al pueblo estadounidense tampoco. Porque ese es uno de los peligros del faccionalismo. Tendemos a desconectarnos. Sabes, cuando no representas a nosotros, el pueblo, y representas a una facción, una causa, una ideología, ya no me importa si fai ciencis, especialmente si no pertenezco a tu facción.
No. Scott, when it comes to the conflict with Iran, finally we Scott, heard something en lo from que respecta al Pentagon. conflicto con Irán, I remember por fin hemos the oído algo del administration Pentágono. how Pentagon Recuerdo que was durante la active administración Biden, following that el meeting, Pentágono fue you know, eficaz en aquella Summer reunión went entre to Donald Trump. Washington, talked Sarmer with fue a Joe Biden. He Washington, wanted to send habló con long-range Joe Biden, missiles to Ukraine. quería enviar Then misiles Russia de largo taking alcance side a with Ucrania Washington para to atacar a Ukraine, Rusia en lo which más was profundo de su rejected by territorio, Pentagon. algo que el Finally, Pentágono we heard rechazó. from Y ahora Mr. estamos Biden, escuchando, Pentagon, me sorprendió, there's que el doing Pentágono something está like haciendo this algo with the así Trump bajo la administration. administración Trump. And he said that El general no King ways dijo that que la guerra con this Irán no va a ser war rápida, with Iran será una guerra will larga y be quick costosa war, para Estados you know, Unidos. be a long and costly war for the United States. And Donald Trump immediately after that Y came Donald out, Trump, got out justo his después de eso, he salió tried y to trató de come out, moldear las cosas you know, de la shape manera en que things the quería way ser that he percibido en wants to relación con be el conflicto. seen No quería que in ese tipo de terms of the comentarios se conflict. He difundieran. wanted to Dijo que el general ensure estaba that completamente de comments coming acuerdo out en que that si he said iniciábamos la the guerra, general is íbamos a completely lograr la that he will victoria start y ganar esta building guerra, y achieve todo eso. victory and we're going to win this war. ¿Cómo ves a la All of administración that. Trump en How este do you contexto? see the Porque la guerra en conflict Oriente Medio, ya sabes, tenemos que aceptar que no es un asunto simple we ni have to pequeño. accept it's not a Es algo simple enorme, problem, it's ya not que a Estados minor issue, Unidos it's a ha estado huge implicado issue. allí durante The muchos United States años, has been en involved in the Irak, Middle en East for Afganistán many, y ahora con many Irán. years. Es un tema de gran Iraq, in importancia para el pueblo Afghanistan, and right estadounidense, now no with solo para el Iraq. presidente de It's a Estados huge Unidos. issue for American ¿Qué está diplomacy ocurriendo en and tu the opinión? President of the United States. What is happening in your opinion? Well, first of all, the Pentagon hasn't said anything. Bueno, para empezar, el Pentágono no ha dicho nada. Encuéntrame una declaración oficial del Pentágono, con membrete del Pentágono, del secretario de guerra, de alguien. Dame un nombre. ¿Quién en el Pentágono dijo qué? No tenemos ningún nombre, así que el Pentágono no ha dicho nada. Lo que tenemos son medios de comunicación citando fuentes anónimas dentro supuestamente del Pentágono, pero no lo sabemos. No sabemos si lo sabemos. Te diré algo, sé que el Wall Street Journal se ha inventado historias en el pasado. Lo sabemos. Y también sabemos que el Washington Post se ha inventado historias en el pasado, fabricadas de la nada. Así que soy un poco reacio cuando el Washington Post y el Wall Street Journal empiezan a sacar algo como esto. Me gustaría creer que es verdad, porque es la única manera de detener esta guerra. Because it's the only way we stop this war. It came out in Salió en Axios, pero Axios es lo mismo. No cambia la realidad. It doesn't change the reality. Yeah, You're not building up my confidence. exactly. in the No story. estás aumentando mi confianza en la historia. De hecho, la has bajado un poco. Si es cierto, sería preocupante. En primer lugar, tienes que entender cómo funciona el Pentágono. No puedo hablar por el Pentágono actual. No trabajo allí. You know, I can't speak for the present day Pentagon. I don't work there. I don't. No conozco a nadie allí. But I've seen, you know, people. Pero he visto a personas que trabajan al nivel del Estado Mayor Conjunto y he visto cómo hablan. Su trabajo no es formular políticas, solo ofrecen soluciones a los problemas de política. You know, solutions to policy problems. No van por ahí diciendo, tenemos que ir a la guerra contra Irán. They simply say, "What's the mission? What do you want us to?" Simplemente dicen, ¿cuál es la misión? ¿Qué queréis que logremos? Y luego, examinaremos nuestra estructura de fuerzas y os diremos qué necesitamos para que esto ocurra. Ahora bien, pueden decir, si vuestro objetivo es una guerra rápida que consiga X, Y y Z, no creemos que la estructura de fuerzas sea capaz de alcanzar esa conclusión. Tememos que si empezamos, podríamos quedarnos sin munición antes de quedarnos sin objetivos. Eso es un problema. Y puede que no seamos capaces de suprimir la totalidad de las capacidades de Irán con las fuerzas asignadas a la tarea. Eso no significa, no podéis ir a la guerra, señor presidente. Tampoco significa, no queremos ir a la guerra. Can't go to war, Mr. President. That's not saying we don't want to go to war. It's simply saying that we have a reason. Simplemente se está diciendo que tenemos un problema de recursos y que eso podría derivar en otros problemas. Tenemos que avisarte porque la labor del ejército, una vez más, no es hacer política, sino aplicarla. Pero ya sabes, son profesionales. Así que, si se les ordena cumplir una misión dentro de ciertos parámetros y no cuentan con la estructura de fuerzas necesaria para hacerlo, están profesional y moralmente obligados a comunicárselo al presidente. Así que lo que ocurre es que se emite una declaración
y estoy bastante seguro de que la Fuerza Aérea, al analizar los objetivos y la munición disponible, básicamente dijo, nos quedaremos sin bombas antes de quedarnos sin objetivos. We're going to run out of bombs before we run out of targets. If our job is to suppress, we know. Sabes, si nuestro trabajo es reprimir, sabemos, hablando históricamente, y podemos proyectar cuál es la tasa de gasto de bombas, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar sin bombas. Recuerda, les dimos a los israelíes un montón de bombas y las lanzaron todas sobre Gaza. ¿Cómo crees que Gaza acabó teniendo el aspecto que tiene? Pues gracias a las bombas estadounidenses, de las cuales ya no nos quedan tantas, porque se las dimos todas a Israel. Gracias, Israel. Irán debería enviarle una carta de agradecimiento a Israel. Estoy bromeando, porque, por supuesto, Irán nunca haría nada para sostener o burlarse de los crímenes de genocidio que Israel ha cometido contra Gaza y otros vecinos. Pero mi punto es que Israel ha agotado la capacidad de Estados Unidos para, ya sabes, librar un conflicto. Wage a conflict. Cruise missiles. We have a finite number of Misiles de crucero. Tenemos un limitado de misiles de crucero y no tenemos suficientes para cubrir todos los objetivos. Así que lo que ocurre es que entras en una carrera contra reloj en términos de cambio de régimen, porque creo que ese es el objetivo, ese es el propósito. La Fuerza Aérea debe suprimir las capacidades de lanzamiento de misiles balísticos de Irán, mientras que otras fuerzas aéreas decapitan al liderazgo, siembran el caos interrumpiendo las comunicaciones y suprimen la capacidad del régimen para movilizar fuerzas de seguridad o empuñar armas. El objetivo es lograr el colapso del régimen y el empoderamiento de un gobierno alternativo que luego deje de lanzar misiles. Así que es una carrera contra reloj. Creo que la CIA le ha vendido al presidente una historia basada en ciertas evaluaciones que están haciendo. Tengo curiosidad por lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán. No me gusta sacar demasiadas conclusiones sobre cosas de las que no sé mucho en cuanto a información de contexto, pero la CIA ha lanzado este mensaje de «Te escuchamos. Aquí tienes cómo ponerte en contacto con nosotros». Casi parece un acto de desesperación por parte de una organización que parece haber perdido el contacto con muchos de sus recursos infiltrados, lo que sugiere que los servicios de seguridad iraníes podrían ser mejores de lo que la gente pensaba originalmente. Y si ese es el caso, de nuevo, el cambio de régimen se convierte en una tarea mucho más difícil e imposible si nos quedamos sin bombas. Así que creo que los militares están diciendo, no podemos garantizar un resultado. Y aquí está el problema. Ningún presidente puede sobrevivir a ir a la guerra, una guerra de elección, cuando no hay una amenaza clara e inminente para Estados Unidos, y luego perder, o entrar en una situación en la que perdamos vidas estadounidenses, o en la que Israel quede patas arriba. Ya sabes, podríamos seguir y seguir. Esto sería políticamente devastador para este presidente. Creo que una de las cosas que hace que esta guerra resulte atractiva es que le dijeron que podría lograr un cambio de régimen en, ya sabes, de 7 a 12 días, quizá un poco más. Y que esto se puede hacer sin poner tropas sobre el terreno, y que se puede hacer, ya sabes, con una pérdida mínima de vidas y de material. Y él creía que si podía lograr un cambio de régimen en esas condiciones, sería el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, habiendo conseguido algo que nadie más había logrado. Solo recuerda, es Donald Trump. La Segunda Guerra Mundial, nada. Un completo sinsentido, sin importancia. La Primera Guerra Mundial, no te preocupes, yo soy mejor. Soy Donald Trump. Y así, ya sabes, quiere venderse como lo mejor desde que se inventó el pan de molde. Pero solo puedes hacerlo si ganas. Ese mensaje no cuela si no ganaste la guerra, especialmente si la perdiste, o igual de malo si se convierte en un asunto largo y prolongado. Es decir, no podemos suprimirlo, así que tenemos que pasar al modo de contención. Y antes de que nos demos cuenta, nos encontramos ante una guerra muy larga que está causando mucho daño a la economía global, justo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato.
Creo que por eso el ejército está haciendo lo que hace. Pero de nuevo, la labor del ejército es cumplir la misión. Nadie en el ejército, no leíste ninguno de esos artículos, ningún general dijo, cuestiono la legalidad de sus órdenes. Ninguno dijo, ¿dónde está la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Ninguno dijo, ¿dónde está la autorización del Congreso? Todo lo que dijeron fue, puede que no tengamos suficientes bombas. All they said is, we may not have enough bombs. So, How much of what the American people are thinking ¿Cuánto importa a la administración Trump y al propio Donald Trump lo que el pueblo estadounidense piensa sobre una nueva guerra en Oriente Medio? Porque como sabes, según las nuevas encuestas, cuando se analizan en conjunto, solo entre un 15 y un 25% de los estadounidenses apoyan una nueva guerra en Oriente Medio. Evidentemente, alrededor del 70 al 75% dicen no a la guerra. Y el propio Donald Trump fue elegido con una plataforma de paz y de centrarse en Estados Unidos, no en iniciar nuevas guerras. ¿Cuánto de eso es importante para él? How much of that is important for him? well, I think he's making a gamble that says if I win this Bueno, war, creo que está haciendo una apuesta que dice, si gano esta guerra rápidamente, todos los detractores habrán quedado en evidencia, y entonces verás cómo cambian las cifras. Recuerda que George Herbert Walker Bush, al iniciar la Operación Tormenta del Desierto, no contaba con un gran apoyo entre la población estadounidense. De hecho, en el otoño de 1990, cuando se estaba promoviendo esta guerra con el argumento de la necesidad de defender el petróleo saudí de un intento iraquí de apoderarse de los campos petrolíferos del este, el sentimiento predominante entre los estadounidenses era no a la guerra por el petróleo. Recuerda que apenas habían pasado unos 17 años desde la guerra de Vietnam. 17 years removed from the Vietnam War. Many of the people still that were serving at the time served in Vietnam. Muchas de las personas que servían en aquel momento habían estado en Vietnam, y la mentalidad del pueblo estadounidense no era propicia para involucrarse en otro Vietnam en Oriente Medio. No a la guerra por el petróleo. No a la guerra por el petróleo. Por eso, H.W. dio su discurso en Cleveland, donde vinculó a Saddam Hussein con Adolf Hitler, para cambiar la narrativa de la lucha. Pero cuando ganamos la tormenta del desierto, porque recuerda, cuando ganamos hubo desfiles en las calles, Schwarzkopf desfilando por Broadway en Nueva York, con lluvia de confeti y todo. Ya sabes, aún no nos habíamos enfrentado a la realidad de que Saddam seguía en el poder. Yet confronted the reality that Saddam was in power, this was problematic, and it would, our inability to Esto move fue Saddam problemático, y nuestra incapacidad para eliminar a Saddam resonaría décadas después. Habíamos ganado, y ya no había ningún problema político en lo que respecta a George H.W. Bush sobre la decisión de ir a la guerra, porque ganamos de manera convincente, al menos según los propagandistas. Y creo que Donald Trump está viendo lo mismo, diciendo, sé que ahora están en contra, pero si logro una victoria muy rápida, una victoria sin precedentes, que garantice la seguridad de Israel y obligue a los estados árabes del Golfo a aceptar los acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera, seré el héroe conquistador, y el pueblo estadounidense se unirá en torno a mí. I'm the conquering hero. And the American people will rally around me. And he's probably right, because the American people are by and large very Y simplistic. probablemente tenga razón, porque el pueblo estadounidense es, en general, muy simplista. Quiero decir, el mono ve, el mono hace. Viste al Congreso anoche, la facción republicana entonando el cántico de Se unió Estados Unidos. Son muy infantiles, totalmente impropios del Congreso. Ya no hay respeto por la institución del Congreso ni por nada más. Son facciones, eso es todo lo que son, facciones políticas. Pero ya sabes, si Trump ganara una guerra contra Irán, puedo garantizarte que las calles de Washington, D.C. estarían llenas de gente coreando Se unís Estados Unidos, a una escala mayor que cuando se anunció la muerte de Osama Bin Laden. What happened when Osama bin Laden was announced to be killed? Remember the spontaneous crowd outside the White House, USA, USA. Recuerda la multitud espontánea frente a la Casa Blanca gritando, es UNUS. Ya sabes, hemos convertido la guerra en un evento deportivo, y realmente no diferenciamos entre animar al ejército estadounidense y animar a un club de la Liga de Campeones, a un equipo de la NFL o a tu piloto favorito de NASCAR.
Así que creo que este es el pensamiento de Donald Trump al respecto. Él cree que una guerra rápida lo soluciona todo, que no habrá problemas. Y, para ser sincero, tiene razón. Si interviniera, y digamos 12 días después del conflicto, el régimen hubiera caído y los misiles hubieran sido neutralizados, sería uno de los presidentes más populares en ese momento de la historia, porque los estadounidenses somos gente simplista y habríamos... Americans are simplistic people, and we would have rallied around the victory. But that could, I would say that could have happened. Pero yo diría que eso podría haber ocurrido en junio de 2025, no ahora. Porque ahora ambas partes están mucho más preparadas. Los estadounidenses están preparados, los iraníes están preparados. Y sabemos que Irán no está solo, al menos no físicamente, sino que está conectado con los rusos y los chinos. Y ellos saben lo que está en juego para Irán. Diría que en los momentos iniciales del ataque, si Estados Unidos decide atacar, Irán sabrá que se acerca y va a responder. Y podría ser algún tipo de desastre. No sé hasta qué punto tiene sentido ese argumento. ¿Quiénes son esas personas que sostienen que con una guerra rápida pueden lograr algo? ¿Son realmente personas con experiencia de ese tipo que puedan demostrarlo? ¿O simplemente se lo están inventando a partir de una idea? Porque yo doy clases en una universidad, ya lo sabes, y es diferente cuando enseñas y además trabajas en el mismo campo. ¿Cómo hago ambas cosas? Conozco la diferencia. Es totalmente distinto. Ideológicamente, cuando vas a la guerra y realmente tienes la experiencia de hacer algo, es completamente diferente. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuánta experiencia tienen realmente, en tu opinión? Again, De nuevo, tenemos que tener cuidado de no confundir la fantasía con la realidad. El pensamiento político sobre las supuestas consecuencias positivas de una guerra rápida con Irán se desarrolla en el vacío, sin conexión con la realidad, sin ningún otro aporte, solo la relación causal básica entre una victoria rápida y el apoyo político en Estados Unidos. De lo que estás hablando es de introducir la realidad, pero esa realidad no se manifestará hasta que comience el conflicto. Para entonces, ya será demasiado tarde. De lo que estamos hablando ahora es del razonamiento detrás de que Donald Trump apriete el gatillo. Pero una vez que se aprieta el gatillo, todo queda en el aire. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, y el enemigo siempre tiene voz y voto. Una vez más, advertiría a la gente que no se centre exclusivamente en lo militar. Por ejemplo, recuerdo haber leído que Irán puede que ya haya conseguido el Su-35. ¿Cuántas horas de vuelo tiene ese piloto iraní en ese avión? ¿Lo ha llevado a cabo en maniobras de combate complejas? ¿Ha entrenado en un escenario realista, similar a la guerra? ¿Tiene alguna experiencia de combate en el Su-35? La respuesta es no. Se enfrenta a pilotos estadounidenses exhaustiva y casi exclusivamente para hacer exactamente lo que están a punto de hacer. Fíjate en que ninguno de los del Pentágono, según las filtraciones, dijo, no podemos hacer esto. No dijeron eso. Dijeron, no tenemos suficientes bombas para seguir haciendo esto. No dijeron, oh, no podemos hacerlo, no vamos a ser capaces de hacerlo. Porque te digo ahora mismo que si tuviéramos suficientes bombas, quizá podríamos hacerlo. Somos así de buenos. Solo digo, otra vez, gente, Scott Ritter ha difundido su guerra equivocada. Me importa un comino lo que piense la gente. Sé perfectamente de qué estoy hablando. Hay una diferencia entre una superpotencia en declive, en términos del impacto general que nuestro poder político, económico y militar colectivo aporta a la mesa. Todo el mundo sabe que vivimos en un mundo en transición, que este no es el mismo mundo que hace 20 años. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Irán, una nación que ha estado sujeta a estrictas sanciones económicas durante décadas, cuya economía es débil,
cuyo ejército ha invertido muchos recursos en cosas como misiles balísticos y la adquisición de otras tecnologías, pero que no es una fuerza endurecida por el combate en su conjunto. Därmed och experiencia to mouth en combatsmålingos. No tienen ninguna experiencia de combate contra un enemigo como Estados Unidos. Como de plegar en ese tour. With what we're getting ready to bring to bear. And so I would just caution people that while, yes, Así que solo advertiría a la gente que, aunque sí, Irán es una nación muy orgullosa, hay una razón por la que los profesionales militares son tan confiados. Solo para dar un ejemplo, cuando nos preparábamos para ir a la guerra contra Irak en 1990, pintábamos a los iraquíes como si midieran 3 metros. Recuerdo que fui a dar una presentación, uno de los momentos más memorables de mi vida, en la que elaboré un plan de asalto anfibio para insertar una fuerza del tamaño de varias divisiones en la península de Fao, que luego avanzaría, giraría y amenazaría la zona logística de Al-Zubair. Al hacerlo, la Guardia Republicana, las divisiones Medina, Tawakalna y la tercera, cuyo nombre no recuerdo, que estaban atrincheradas, tendrían que girar y contraatacar. Pero al moverse, se expondrían a la interdicción del poder aéreo. La idea era que los destruiríamos mientras tomábamos Zubair, desestabilizaríamos la zona y lograríamos una victoria relativamente rápida. Una especie de versión del cuerpo de marines de lo que estábamos haciendo, una acción más directa, porque no nos gusta simplemente evitar los combates, nos gusta lanzarnos de lleno a ellos. Esto se trató a nivel de general de división y teniente general, y se suponía que debía presentarse al comandante del cuerpo de Marines, 4 estrellas, junto con el subcomandante y todos los demás generales de 4 estrellas. Y la mayoría de los de 3 estrellas del cuerpo de Marines estaban en esa presentación. Yo había redactado la presentación, era mi plan, pero decidieron que un coronel la presentara. Como yo conocía el plan y lo había escrito, preparé las diapositivas de modo que, a medida que avanzara la conversación, supiera exactamente qué diapositiva mostrar. Así que no habría ninguna vacilación. Si se hacía una pregunta, la diapositiva adecuada estaría ahí. Si el informador quería destacar un punto, la diapositiva adecuada estaría ahí. Boom, 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 boom. Así que yo estaba ahí fuera haciendo todo eso. Pero antes de entrar, el coronel que dirigía la actividad de inteligencia del cuerpo de marines me apartó y me dijo, porque toda mi presentación se basaba en la idea de que, si eliminábamos el mando y control iraquí y sorprendíamos a las fuerzas iraquíes, se desmoronarían. Y esto provenía de la experiencia en la guerra entre Irán e Irak. Los iraníes sabían que si se suprimía el liderazgo iraquí y se sometía a las fuerzas iraquíes a un impacto, tendían a desorganizarse y retirarse. Por eso hubo tantos prisioneros, porque se producía un colapso. Si el mando y control se mantenían, los iraquíes luchaban como demonios. Pero si conseguías desmantelar el mando y control y crear vacilación, podrías avanzar y obtener resultados. Dije, podremos hacerlo, y se lo vendí al general de división Caulfield. Pero el coronel dijo, cuando hagas la presentación, no digas ni una palabra. Si te hacen una pregunta, no la respondas. Simplemente di que no lo sabes y sigue adelante. Y yo pensé, bueno, sí, señor. Así que estoy allí pasando las diapositivas, y el general Al Gray, el comandante, empieza a hacer preguntas. Estoy pasando las diapositivas, y finalmente me mira y dice, les estoy haciendo preguntas a estos tipos, pero creo que se las estoy haciendo a la persona equivocada. Te estoy observando. Creo que eres algo más que un simple capitán pasando diapositivas. Creo que tú escribiste este plan. Creo que este es tu plan. ¿Tengo razón? Y miré al coronel Steele, que estaba dando la sesión informativa. Él dijo, sí, señor. Entonces continuó. Bien, voy a preguntarte, ¿qué opinas de las posibilidades de éxito del plan? Y yo dije básicamente, los iraquíes no miden 3 metros. Si golpeamos su mando y control y los atacamos con un puño de hierro como este, se rendirán, chuhoi, un término de Vietnam que significa manos arriba, rendirse, huir. Y añadí,
Mi suposición es que pasaremos mucho más tiempo procesando prisioneros de guerra iraquíes que matando iraquíes. Resultó ser 100% correcto. Turned out to be 100% correct. I got yelled at by the colonel afterwards, but my point is, Después me echó una bronca el coronel. Pero mi punto es que el ejército es muy conservador. No se lanzan a hacer cosas salvajes o, ya sabes, especulativas. No comprometes tantas fuerzas. Yo había hecho otro plan para insertar una compañía reforzada de LA para realizar una incursión. Y recuerdo a uno de los pilotos de helicóptero que asesoraba al coronel Seifert. Había pilotado un helicóptero durante la misión de rescate del Desierto 1. Y ya sabes, aquello no salió bien. Se levantó y dijo, bueno, ya sabes, no deberíamos hacer esto porque el problema es que no tenemos suficientes helicópteros. Tendremos a los marines atrapados, bla, bla, bla. we don't get enough helicopters, we have Marines trapped, da, da, da. And when you have somebody of his stature raise a Y cuando alguien de su talla plantea una pregunta así, no se puede seguir adelante con la misión porque Dios no lo quiera. Si no tenemos suficientes helicópteros y mueren marines, las personas que la aprobaron estarán en serios problemas. Si no puedes responder diciendo, no, tenemos suficientes helicópteros para compensar la carencia, tenemos un plan de respaldo, todo eso, entonces no se lleva a cabo. Así que esa misión fue descartada. Y la razón por la que menciono esto es que ahora mismo no hay nadie diciendo no podemos hacer eso, no podemos lograrlo. Lo cual te dice algo, porque no son aficionados. Son personas que han estudiado la amenaza, que tienen muy buena inteligencia técnica. Quiero decir, podemos sentarnos aquí y decir, el Su-35, esto, aquello y lo otro. I mean, we can sit here and go, the Su-35, this, that, and the other thing. I could probably guarantee that the Probablemente pueda garantizar que los planos básicos del Su-35 están en manos de Estados Unidos, con todas las características de rendimiento. Cuando realizamos las simulaciones ultrasecretas en Nevada, nuestros pilotos se enfrentan a F-16 y otros aviones que han sido programados para replicar con precisión los estándares de rendimiento de esos aparatos. Así que no entramos en esto basándonos en fanfarronerías especulativas. Lo hacemos porque hemos estudiado el problema y existe confianza en que podemos suprimir los misiles balísticos iraníes. Hay confianza en que podemos inutilizar sus radares. Hay confianza en que podemos neutralizar sus defensas aéreas. Hay confianza en que somos capaces de atacar los objetivos que queremos atacar. Los generales no están diciendo, no podemos hacer esto. Están diciendo, no tenemos suficiente munición para hacerlo. Son dos argumentos distintos. Así que creo que, ya sabes, no hay ningún... I just think that, you know, there's no guarantee just because El hecho de que mi VIPs podemos hacer algo no significa que seamos capaces de hacerlo. either. Because the Iranians are professionals as well. And they're Porque los iraníes también son profesionales. Y ya sabes, se están preparando. Han estado estudiando a Estados Unidos durante mucho tiempo. Para todos los estadounidenses que menosprecian la capacidad iraní, buscad en Google la bestia de Kandahar. RQ-170 o 176, no estoy seguro. El enorme dron furtivo que parece un B-2. ¿Y cómo lo robaron los iraníes? Vigilando a la bestia de Kandahar cuando despegaba de Kandahar durante el apretón de manos ultrasecreto para transferir el control del avión de los controladores en tierra en Kandahar a los controladores que operaban mediante enlace por satélite desde Nevada. Está altamente encriptado. Puede que haya otros mecanismos implicados por motivos de seguridad, pero los iraníes lo monitorizaron. secure. The Iranians monitored it and were able to break in and take control of Fueron capaces de irrumpir, tomar el control del dron, hacerlo aterrizar y quedarse con él. Pregunta a los israelíes por el incidente de 2006, cuando las unidades de inteligencia de señales iraníes lograron infiltrarse en sus radios tácticos con salto de frecuencia. El salto de frecuencia significa que tienes una señal cifrada, así que ya hay problemas de por medio. En lugar de comunicarse por una sola línea, la señal va saltando entre diferentes frecuencias, de un lado a otro. Y si no conoces la clave, todo lo que oyes son los saltos, porque no puedes fijar la frecuencia a tiempo. Y si puedes hacerlo, normalmente es más tarde, después de haber recopilado los datos, los pasas por un superordenador y consigues reconstruirlo todo. You're able to, get it all in, but it's too late. The battle's over. Pero ya es demasiado tarde.
La batalla ha terminado. Los iraníes pudieron ayudar a Hezbollah infiltrándose en estas comunicaciones en tiempo real. Tenían operadores de inteligencia de señales que hablaban hebreo perfectamente y estaban entrenados para imitar. Así que se infiltraron y usaron el hebreo, empleando palabras clave y hablando de una manera que coincidía con la de los operadores reales. Dieron las palabras clave para iniciar, ya sabes, fase fuera Apple, y Sayeret Matkal, las fuerzas especiales de élite de Israel, lanzó un ataque directo contra una emboscada de Hezbollah. Eso simplemente no ocurre, chicos. Ocurre porque los iraníes son realmente buenos en lo que hacen. Y eso también hay que respetarlo. Y el hecho de que yo diga esto significa que el ejército estadounidense lo sabe, lo que implica que en algún lugar hay un analista como Scott Ritter diciendo, esto es lo que los iraníes son capaces de hacer. Y aún así, seguimos lo bastante seguros como para decir, no, lo tenemos controlado, simplemente no tenemos suficientes bombas. Y menciono esto porque no creo que los informes de prensa estén diciendo lo mismo que dicen los generales. Los informes de prensa dicen lo que los periodistas quieren que los generales digan. Pero creo que lo que los generales están diciendo en realidad es, podemos darle una paliza a Irán, simplemente no tenemos suficientes bombas para seguir dándosela. Y cuando se nos acaben las bombas, entonces Irán podrá hacernos daño y arrastrarnos a una guerra larga. Es un problema de sostenibilidad, no de rendimiento. It's a sustainability issue, not a performance issue.